por la oración y a todos los compañeros que me han enviado un saludo, por esa vibración para mantener la armonía y la claridad de este texto encantador, extraído del libro Las Primicias del Reino, de la pluma de Divaldo, dictado por Amelia Rodríguez, una docente de Salvador Bahía, investigadora en la esfera espiritual de la vida de Jesús. Nosotros, para abordar este tema de la mujer de Samaria, como casi todos los temas que tienen que ver con la biografía del Maestro Jesús, tenemos que remitirnos al espacio, al tiempo, al contexto sociopolítico, a las costumbres, a las leyes que regían en ese momento, para poder comprender la trascendencia de la enseñanza del Maestro, que aun cuando fuese para la posteridad, él aprovechaba los momentos y las circunstancias que rodeaban cualquier oportunidad que él tuviera para dar esa enseñanza. Aprovechaba todos los incidentes. Entonces vamos a mirar a Samaria. Y en Samaria vamos a encontrar que era una ciudad, aquí lo subrayé, una ciudad, pero también era un país, es decir, el estado de Samaria, cuya capital es la ciudad de Samaria. Este estado, por mucho tiempo, esta capital, por mucho tiempo, esta ciudad por mucho tiempo fue la capital del reino del norte de Israel y estaba a unos pocos kilómetros más al norte. Samaria era un país de colinas fértiles y de valles, pero hubo un problema político que generó una enemistad entre los judíos y los samaritanos, y esta enemistad se originó cuando se separaron los reinos del norte y del sur, es decir, del norte de Israel y del sur. Esta separación se dio en el año 935 a.C. hasta el año 723 a.C. Fueron 200 años en esa separación que incluso llevó a guerras, y esta ciudad fue destruida por Sargón II, hermano y sucesor de Salmanasar V. Cuando nosotros encontramos esta hegemonía, estos reinados y estas situaciones en donde las luchas y las ambiciones, las luchas y las ambiciones nos llevaban a estos pueblos a enfrentarse y a odiarse con pasión. Eran odios acérrimos que se transmitían en todas esas generaciones. Entonces Samaria ya dejó de disfrutar de esas glorias del reinado que en un pasado fueron esplendorosas, aunque estuviesen bajo el gobierno y la crueldad de los reyes Acab y Jezabel. En ese estado de Samaria se instalaron los asirios. Los asirios se les denominaba así a todos los pueblos exiliados por parte del imperio. Todos aquellos pueblos que eran enviados o arrasados iban y tomaban asiento en este país, en este estado, en Israel, en Samaria, en donde se establecieron entonces amalgamas de razas, de creencias y de muchas costumbres generalizadas. Y es allí donde nosotros encontramos que en este mapa nosotros vemos aquí a Samaria, ¿verdad? Y todo este es el estado del norte. Aquí vemos a la ciudad de Jericó y acá Jerusalén más al sur. Después de la muerte de Salomón, quien había construido, Salomón construyó el templo de Jerusalén lujosísimo, dando una muestra de su poder y de su riqueza.
Cuando ya este señor muere, este rey muere, un sacerdote de Sión, desligado del templo, irguió sobre el monte Garizim, que es el monte en este sector, más al norte, un fastuoso santuario para rivalizar con el de Jerusalén. Entonces, en esas disputas y en esas separaciones, los samaritanos no podían ir al templo de Jerusalén. Es por eso que este sacerdote levanta y construye un templo tan fastuoso como el propio que construyó Salomón en Jerusalén. Fue arrasada Samaria nuevamente por los macabeos, dirigidos por Juan Hircano en el transcurso del año 128 a.C. Y fue reedificada, reconstruida por Herodes, quien la denominó Sebaste o Augusta. ¿Seguimos? En un desfiladero de más de 600 metros está ubicada entre los montes de Garizim, donde se construyó el templo, y el monte Ebal. Allí se encontraba una vieja aldea denominada Siquén y ya era conocida como Sicar. Entonces nosotros buscamos aquí en el mapa y encontramos en esas colinas a Siquén o Sicar, y fue la ciudadela histórica que conoció muchos patriarcas, jueces, y fue allí donde Josué se reunió con el pueblo elegido para jurar fidelidad a la alianza. Nosotros recordamos esa travesía que hizo Moisés desde Egipto hacia la tierra prometida, pero Moisés no llegó. Josué, que lo acompañó en todo este peregrinar, llegó y fue allí donde hizo el juramento, en esa ciudad Sicar o Siquén, donde hizo este juramento con fidelidad a la alianza entre Dios y su pueblo. Seguimos, Víctor. Aquí podemos observar en este mapa el estado de Samaria, la Judea, la Decápolis, Galilea, la Perea, y vemos aquí la ciudad de Sicar, y aquí está Sebaste, que era conocida como Samaria. Me pareció importante este mapa por toda la distribución clara que nos hace, y todo esto está al norte de la Judea, donde vamos a encontrar más adelante las ciudades donde el Maestro Jesús desarrolla gran parte de su mesiato. Próxima. La víspera de este encuentro de Jesús con la mujer de Samaria, él toma un camino diferente. Los apóstoles se sorprenden porque si iban rumbo a la Galilea, Jesús abandona repentinamente, aparentemente, el camino real que llevaba de Jericó a Betania y toma el curso del río Jordán, pero se desvía escalando las montañas para penetrar en los límites de Samaria, cosa que ningún ciudadano judío hacía. La próxima. El sendero de esas montañas era áspero, pedregoso, y de pronto se coloreaba con las adelfas o laureles rosas florecidos que alternaban con higueras de frutos pequeños, a través de los cuales al atardecer los vientos del oriente filtraban sus ráfagas, que refrescaban al propio Yahvé en su jardín, tal como lo enseña el lenguaje bíblico. Entonces, en medio de esa aridez, en medio de ese terreno pedregoso y áspero, habían flores, habían sembrados, había una fertilidad, y también estaban los vientos del oriente que traían el refresco, esas brisas frescas que de alguna manera eran tan apetecidas que en el lenguaje bíblico decían que era el propio Jehová o Yahvé que estaba en su jardín.
encontramos cómo se ondeaban las espigas de oro, cómo se balanceaban con el viento en la hora sexta, en ese inmenso trigal esparcido por el valle de Mané. La hora sexta, ves pasándola, Víctor, la hora sexta es la hora del mediodía, donde el sol era más fuerte, calcinante, intolerante, pero era allí donde se recibían esas brisas frescas y también la misma falta de humedad, la misma sequedad hacía que el polvo se acumulara como una suave alfombra a lo largo del serpenteante sendero. Se levantaba formando nubes al soplo del aire que se descendía de los altos de las cumbres. Entonces, así como nosotros vemos esas montañas donde había una alfombra de polvos, también entendíamos cómo las brisas arrollaban ese polvo e iban bajando, y aquellos viajeros se iban también llenando de ese polvo, de esa resequedad, de ese ambiente. En aquella hora, la hora sexta, hora del mediodía, era posible ver el mar desde las cimas de los montes. Aquí está Samaria. Esa jornada, esa caminata del maestro y los apóstoles para llegar, ellos estaban en silencio. Observaron que el maestro se desviaba, que no tomó el camino del Jordán o para el mar de Cafarnaúm. En esos momentos, cuando ya llegan después de 50 kilómetros de marcha, la garganta está reseca, el cuerpo está cansado, está cubierto de polvo y reclamaban agua cristalina y refrescante. Era lo menos que ellos necesitaban. Llevaban en esa caminata muchos días. Y en esos momentos, cuando ya iban llegando a la frontera de Samaria, el Maestro Jesús busca un sitio para reposar, y es precisamente en el borde del pozo de Jacob, aquel venerable anciano que allí vivió, que allí dejó un legado muy grande, y los discípulos siguen hacia la ciudad en busca de alimentos, en busca de nutrientes y situaciones para refrescarse también, y lo dejan solo. Él queda allí absorto, él queda allí atento al paisaje, descansando, entre paréntesis descansando, porque él estaba allí a la espera de este encuentro. Entonces ve cuando una mujer baja con su cántaro al hombro, llega al pozo. La mujer se siente intranquila ante la mirada del extraño forastero. Y es allí cuando ella, toda recelosa, tira el cántaro al pozo, lo saca lleno del precioso líquido, lo coloca en su hombro y da la espalda. Cuando oye la voz del maestro, en ese momento ella voltea cuando él le dice, dame de beber. Y en ese dame de beber, ella sorprendida, dominada por ese extraño y profundo sentimiento y resentimiento que tenía, piensa, ¿cómo osa aquel extranjero dirigirme la palabra, quebrantando las costumbres vigentes? ¿Cuáles eran las costumbres? A las mujeres no se les podía hablar en la calle, ningún hombre podía dirigirse a ninguna mujer, así ella fuera su esposa, su hija o su hermana. Y ella se pregunta, ¿quién es este hombre que se atreve a hablarle a una mujer sabiendo que nadie intentaría hacerlo en la calle, aunque fuera su esposa, su hija o su hermana? ¿Ignora él esa regla que parece parte integrante de los deberes sociales? Y sagazmente responde con un dejo de ironía en la voz, donde ella traduce su propia amargura. ¿Cómo siendo tú judío pides de beber a una mujer samaritana? En el valle, mayo, era el mes donde esto sucede, cantaba a través de 1000 cigarras escondidas en el trigal. Jesús conoce las diferencias que separan a los dos pueblos,
a los judíos y a los samaritanos. Pero Él tiene un mensaje que dar, es un mensaje de conciliación y de consuelo. Y en esos momentos, Él aprovecha, pues no sería la única vez que Él de alguna manera protagonizaría un escándalo enfrentando las leyes y las costumbres convencionales que eran odiosas en ese momento. Y entonces tiene un mensaje para dar. Que por eso había dejado a propósito el camino del Jordán y buscó las fronteras de Samaria, porque él sabía que este encuentro se iba a dar. Y tenía programado este mensaje para la humanidad. Él había escogido a aquella mujer como su intermediaria para que ella fuera la que llevara el aviso a Siquem. Su voz era melodiosa y llena de compasión. Y le contesta: si tú conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ríos de agua viva. Imagínense, entonces ella allí queda totalmente sorprendida y ávida de querer saber mucho más. Y tenía deseos de paz. Ella no sabía dónde encontrar esa paz. Y le pareció que en este encuentro, con este anuncio de tomar agua, de agua viva y nunca más tendría sed, ella se queda inquieta y queda a la expectativa. Y le dice: Señor, pero tú no tienes con qué extraer el agua del pozo, y el pozo es profundo. ¿Dónde tienes pues esa agua viva? Y la pregunta que hace Amelia Rodríguez es: ¿acaso esta mujer quería privarse de conocer más o quería saber más? Y continúa: ¿será que tú eres más poderoso de lo que fue nuestro padre Jacob? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo, sus hijos, su herencia, su ganado. El Señor, que no tiene con qué extraer el agua del pozo, continúa con una mirada que fascinaba, una fascinación desconocida. Y entonces ya la revelación está para darse, ya el mensaje consolador está que se publica. Y es en ese momento cuando él comienza a decirle a ella lo siguiente: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, señalando el cántaro. Y ella le dice: dame de esa agua para yo no tener sed más nunca. ¿Será necesario volverla a buscar aquí? Él fue explícito: pero aquel que beba del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed, porque el agua que yo le dé, que yo le ofrezca, se convertirá en una fuente de agua que lo impulsará hacia la vida eterna, al ser que tome agua de la que el Maestro Jesús nos brinda. ¿Cuál es esa agua? Ese conocimiento, esa paz, ese vivir nosotros en la verdadera enseñanza cristiana, esa lucha que debemos enfrentar con nuestro yo profundo. Esa es el agua viva que Él nos ofrece. Y esa agua viva nosotros ya la tenemos. Nosotros estamos tomando esta enseñanza de la mujer de Samaria para darnos cuenta que ella, que tenía tantas inquietudes, tenía amarguras, tenía una vida difícil, secreta, ella estaba anhelante de paz. Tanto que le dice: dame de esa agua para que yo no tenga más sed y no sea necesario buscarla aquí. Y viene ahí la dualidad. Ella sí quería querer más de la agua que el maestro le brindara, o quería quitarse de encima el compromiso de venirla a buscar del pozo, porque hoy entendemos que son dos tipos de agua: un agua física y un agua que es alimento espiritual.
Y comienza ahora el diálogo más hermoso, porque en ese momento el maestro tiene ya una confianza con ella, una conquista, digamos, a este ser que se mostró receloso, resentido, herido. Se acerca un poco más y le dice: ve a llamar a tu marido y vuelve. Ella, que era una pecadora, se dio cuenta que él conocía su intimidad. Ese era el tormento íntimo que ella mantenía, el saber que no era una mujer lícitamente limpia. Se sintió herida y se sintió humillada en su amor y estaba todavía recelosa. Y le contesta al Maestro Jesús: yo no tengo marido. Y el Maestro le sigue la conversación diciéndole: dijiste bien, no tengo marido, pues 5 maridos tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. Tú has dicho la verdad. Ella se sintió desnuda completamente. Tú has dicho la verdad cuando dice: yo no tengo marido. Y es allí cuando ella se sorprende al ver que este extranjero, que este hombre, siendo judío, descubre en ella su intimidad. Pásame la otra, Víctor, por favor. Y sorprendida le grita, le exclama: Señor, yo veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y tú dices que es de Jerusalén de donde debemos adorar. Porque los judíos, con el templo de Salomón, y habiéndose sentido los elegidos de Dios, porque fue allí donde tuvo cuna el Maestro Jesús, ellos decían que era en su templo en donde realmente se debía adorar a Dios. Y es allí donde viene una gran enseñanza, porque le dice: mujer, créeme, se aproxima la hora en que ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces hay un cambio radical aquí en las costumbres que se mantenían en ese momento. Y le dice: vosotros adoráis lo que no conocéis. Los samaritanos estaban con estos siglos de separación y de diferencias. Ellos estaban adorando a Dios sin conocer quizás los pergaminos y quizás las enseñanzas de Moisés. Y él le dice: en cambio nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora está próxima, y ese será el momento en que los adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Esta es la gran verdad. No hay templos para adorar a Dios. A Dios lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Ella le responde: yo sé que el Mesías está próximo a llegar, y cuando Él venga, anunciará todo. Ella sabía, porque las mismas profecías anunciaron 5 siglos atrás y más atrás la venida del Mesías. Pero había una sequedad profética. Habían muchos siglos y muchos tiempos en que no había llegado ningún profeta. Entonces estaban a la espera del Mesías. Y en ese momento sublime, hay que entenderlo como el momento más importante, Él le dice: yo soy ese Mesías, yo soy el Cristo, el anunciado. Víctor me quitó pero no, exacto, yo soy el que habla contigo. Por eso te digo que la salvación viene por los judíos. Seguimos, Víctor, por favor. Dios es el Espíritu y lo que interesa es que lo adoren, que los que lo adoren lo hagan en espíritu y verdad. Entonces nosotros vamos a trasladar toda esta enseñanza
a la realidad actual. Miremos la trascendencia que tiene este diálogo con la samaritana. Ella tiene en su alma inquietudes, amarguras, pecados, se sentía indigna. Sin embargo, el Maestro Jesús fue a ella a la que buscó, sabía de su llegada al pozo a tomar el agua, y fue a ella la que consiguió como mensajera para llevar esta verdad y esta reconciliación entre los judíos y los samaritanos. Y el obstáculo mayor eran los templos de piedra, los templos materiales. Por eso él le dice, Dios es espíritu y verdad, y quienes lo adoren lo tendrán que hacer en espíritu y en verdad. Y en ese momento el sudor corre por su rostro encendido y varonil. Ya no hay secretos. La verdad esparcirá alegría y consuelo. Ya no son precisos más los silencios. ¿Por qué? Porque él ha dicho, yo soy el Mesías. Es la vez en donde él afirma, yo soy el enviado de Dios. Yo, el que está hablando contigo, soy el prometido. Y el reino entonces amplía sus fronteras entre los descarriados. Es decir, el Mesías nos deja en esta enseñanza el mensaje de unión y de fraternidad. Él es el que rompe con las cadenas de la discordia al tener este diálogo sin testigos en este momento. Y él nos dice algunas frases que yo quiero leer textualmente. Dice, la luz viene de lo alto y se extiende por la planicie. Todos los odios desaparecen ante el nuevo mensaje. Se rompen las barreras y se salvan los abismos. Se quiebran los eslabones de la esclavitud y la desidia no se acrecienta. La paz invade a los corazones. Entonces vamos a encontrar allí que era necesario extender a todos los preludios de la paz en una visión anticipada del reino de los cielos. Ellos, cuando la samaritana sale corriendo, pásame la otra, Víctor, por favor. Cuando la samaritana sale corriendo a anunciar a su pueblo, llega y les dice, vengan todos, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿Por ventura no es este el Cristo? Y entonces las preguntas surgen espontáneas y todos quedan admirados ante la natural declaración de la informante. Ella les comienza a contar a ellos todo este diálogo. Sin embargo, se fueron llegando grupos y grupos y grupos de todos los habitantes de Sicar ante las denuncias, digamos, ante los mensajes que va llevando ella, y se fueron viniendo hasta el pie del pozo. Pero antes de que ellos llegaran, los discípulos regresan de la ciudad con los alimentos, con los dátiles, con la miel, con todo lo que fuera necesario, y le insisten a él para que se alimente. Pero primero se sorprende de verlo hablando con una mujer. ¿Por qué? Porque estaba prohibido que un hombre le hablara a cualquier mujer. Máxime si este hombre era judío y la mujer era considerada de una ciudadanía de la cual había una enemistad profunda de mucho tiempo, de muchos siglos. Y entonces allí cuando el rabí le contesta a los discípulos, yo tengo que comer una comida que vosotros no conocéis. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió a realizar su obra. Es decir, él en esos momentos ya no tenía fatiga física. Ese encuentro en donde él puede darle paz y utilizar a esta mujer para que su mensaje se expandiera, para que esa luz iluminara toda la tierra, ese era su verdadero alimento, su tarea, su obra. Realmente allí es donde el Maestro Jesús se nutre para continuar y seguir adelante.
La multitud llega. Cuando la multitud llega, Él empieza a predicarles, a darles mensaje y les dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, levantad los ojos y ved las tierras que ya están preparadas para la siega. La siega recibe el galardón y cosecha frutos para la vida eterna. Aquí hay algo tan importante, yo diría que hasta sublime, es este pasaje. Cuando él dice, el que ciega recibe el galardón y cosecha frutos para la vida eterna, para que así tanto el que siembra como el que ciega se regocijen. Porque en esto el proverbio es verdadero, dice el Maestro Jesús, que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y nosotros hemos entendido siempre que el que siembra libremente tiene cosecha obligatoria. Hay una relación directa entre la siembra y la cosecha. Mas él está diciendo, yo os envié a cegar donde no trabajéis. Otros trabajaron y vosotros participasteis de su trabajo. Entonces, ¿cómo entendemos esta frase? Yo os envié a cegar donde no trabajasteis. Otros trabajaron y vosotros participaron de su trabajo. Es decir, la siembra viene dándose de siglos atrás. Los profetas vinieron con sus mensajes. El trabajo viene siendo realizado. Nosotros venimos trabajando de tiempos antiquísimos y ya en el momento en que el Maestro Jesús llega es cuando realmente vamos a participar en la siega, pero en el trabajo ya venimos participando. Entonces aquí yo encuentro implícita la reencarnación como parte de ese trabajo que a través de los siglos hemos venido realizando. Yo os envié a cegar donde no trabajasteis. Otros trabajaron y vosotros participasteis de su trabajo. Creo que allí esto quedó claro. La tierra ya se cubría de escarlata por el sol poniente y entonces en la conclusión de este diálogo, ya de esta prédica que el Maestro Jesús hace a todos ellos allí, a esa multitud que se vino de Sicar hasta acá, él dice, allí está la gleba humana formada por corazones dispuestos a la siembra de la nueva era. Él siembra y el futuro cosechará. Era necesario extender todos los preludios de la paz en una visión anticipada de lo que era la construcción del reino de los cielos. Las loas a Dios ya no se entonarán en este o en aquel recinto, es decir, nosotros alabaremos al Padre en cualquier recinto en donde nosotros nos encontremos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Y es allí en donde nosotros entendemos que la creencia en nuestro Padre Universal, el amor, la fe y la alabanza la hacemos con nuestro menester diario, con nuestras actividades. Y aquí nos dice Amelia Rodríguez, erigir un altar en el corazón. Para eso el agricultor lo exalta en la campiña cultivada. Es decir, cada uno de nosotros en nuestra actividad hacemos un altar en nuestros corazones. El artista realiza su obra pletórica de formas, si es un escultor, o un cuadro, si es un pintor, o una obra de poesía, una obra literaria, si es un escritor. Los sabios en la armonía de las estrellas, los hombres rudos en el trato con los deberes humildísimos, es decir, el que era pescador, el que era agricultor, cada uno en cualquiera de las tareas que nosotros tengamos, podemos tener ese altar en nuestro corazón alabando a Dios, dándole gracias permanentemente por la oportunidad de ser útiles a los demás y a nosotros mismos. La luz viene de lo alto y se extiende por la planicie.
Todos los odios desaparecen ante el nuevo mensaje. Se quiebran los eslabones de la esclavitud y la desidia no crece. La paz invade los corazones. En estos momentos, cuando el maestro sigue enseñando a esa multitud, pásala, Víctor. Cuando el maestro sigue enseñando a toda la multitud, dice, donde el hombre busca elevarse hacia la vida, el Padre es adorado. Ya Dios no le pertenece a un pueblo, a una casta. Recordemos que las enseñanzas que teníamos era que el Dios era de Israel, que era enemigo de los enemigos de Israel. En este caso, Samaria era enemiga de los judíos. Ya eso desaparece con esta conciliación que el maestro hace. Dios no pertenece a un pueblo ni a una casta. Es inmanente a todo y a todos y es trascendente. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. La liviandad y la insensatez que a todos incita es una batalla titánica para que nosotros encontremos el equilibrio. La perseverancia que no mide esfuerzos en la preservación del bien, la renuncia al yo enfermizo, son las primicias de la felicidad. Allí donde está la lucha que realmente nosotros debemos tener. Entonces no es solamente entender la universalidad de nuestro Padre enseñada por Jesús, el derribar fronteras, el derribar dificultades y diferencias, el zanjar los abismos y sobre todo luchar contra nosotros mismos, contra nuestro egoísmo, para que podamos tener ya la sensación de esa paz que nosotros necesitamos. Y nos dice al final, el galardón es la paz que nosotros tengamos con nosotros mismos. Allí está el resultado de ese trabajo. Durante 2 días, el Maestro Jesús estuvo en Samaria, permaneció allí predicando, curando, brindando la certeza de la vida más allá de la vida, hablando de ese Padre universal, de ese Padre de amor y de ese Padre de justicia. Y muchos de los compañeros de la samaritana, que se llamaba Fotina, muchos de ellos le decían, Fotina, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que nosotros mismos hemos escuchado, hemos presenciado, hemos sido testigos y sabemos que este es el Cristo, el Salvador del mundo. A ver. Ella, Fotina, siguió a Jesús, estuvo con los primeros cristianos, se dedicó a aprender el mensaje evangélico y por esta razón todos los cristianos reconocieron en ella su coraje, su reforma íntima, trabajó en su rectificación moral, siguió divulgando el evangelio, fue una de las precursoras del evangelio en Samaria y por esta razón ellos le llamaron y le apodaron la iluminadora y este apodo trascendió oralmente en todas estas generaciones. Bien, creo que tenemos tiempo para resolver cualquier inquietud o compartir cualquier aporte, hacer claridad en algo que no haya quedado bien explicado o bien transmitido. Por su atención, muchas gracias.